Joe Biden considerará sanciones directas contra Vladimir Putin si Rusia invade Ucrania. 6.000 soldados, aviones de combate y bombarderos del ejército ruso iniciaron este martes nuevas maniobras cerca de Ucrania y en la Crimea anexionada mientras Moscú aumenta la presión sobre Occidente con sus demandas de seguridad. Rusia exige vetar a Ucrania y Georgia. Y que la OTAN cese su cooperación militar con las antiguas repúblicas soviéticas. Incluso piden la retirada de las tropas y misiles de la OTAN a las posiciones que ocupaban antes de 1997. No hay nada nuevo, subrayó este martes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Las nuevas maniobras que sobresaltaron a Kiev son una operación conjunta, en la que participan especialmente la Fuerza Aérea y Antiaérea, grupos de barcos de las flotas del Mar Negro y Caspio, dijo el comandante de las fuerzas rusas para el sur de Rusia, Alexander Dornikov. Horas antes de lanzar estos juegos de guerra junto a la frontera ucraniana, Rusia había expresado su preocupación por la decisión de Estados Unidos de poner en alerta estos 8.500 soldados ante un eventual despliegue en el este de Europa. Desde el Kremlin hablaron de una nueva exacerbación de las tensiones por parte de Washington. No se ha desvelado a qué países se podrían enviar las tropas estadounidenses. Washington indicó que podrían enviarse a Europa del Este. Los posibles destinos incluyen Polonia, Rumanía, Bulgaria o Hungría. The New York Times informó que los países bálticos también son candidatos. Moscú también está preocupada por cómo Ucrania no deja de armarse. Un avión estadounidense que transportaba equipo militar y municiones aterrizó en Kiev ayer martes para entregar el tercer envío del llamado paquete de seguridad, por valor de $200 millones, para apuntalar la resistencia de Ucrania ante una posible ofensiva militar rusa. Desde 2014 Estados Unidos ha proporcionado más de $2.500 millones en ayuda militar, incluidos misiles antitanque Javelin y lanchas patrulleras, vehículos militares UMB, rifles de francotirador, drones de reconocimiento, sistemas de radar, visión nocturna y equipos de radio. En Moscú siguen pendientes de la respuesta de Estados Unidos a las exigencias rusas, que debería llegar esta vez por escrito. Anteayer un embajador ruso avisó en Viena de que si Occidente no claudicaba, norteamericanos y europeos sufrirían las consecuencias en sus cuellos. En su etapa actual las negociaciones han concluido. Antes de saber cómo vamos a continuar hay que recibir el texto de las respuestas que esperamos esta semana, dijo Peskov a los periodistas. Durante un encuentro con periodistas, el portavoz del Kremlin fue preguntado sobre si en la reciente conversación telefónica entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, se había hablado de la posibilidad de emplazar infraestructuras militares rusas en Cuba. Peskov respondió que no. Hace unos días miembros de su gobierno se mostraron abiertos a pagar a Estados Unidos con su propia moneda y colocar misiles cerca de las fronteras norteamericanas. Las negociaciones pueden entrar en un callejón sin salida si el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no responde adecuadamente a la petición de garantías de seguridad exigidas por Rusia. Precisamente, el mandatario estadounidense aseguró hoy que consideraría imponer sanciones económicas personales a Vladimir Putin si el mandatario ruso ordena un nuevo ataque contra Ucrania. Sí, lo revisaría, dijo Biden al ser preguntado por periodistas en Washington, informa a AFP. No tenemos intención de desplegar a fuerzas estadounidenses o de la OTAN en Ucrania, respondió Biden a otra pregunta de los informadores. Ucrania pide auxilio. Sorprendida por las evacuaciones personal o familiares de algunas embajadas, como Estados Unidos o Canadá, y preocupada por las tropas que Rusia acumula al otro lado de su frontera, Ucrania hizo un llamamiento a la ONU y la UE. Ruegan frenar como sea la amenaza rusa de invasión. Desde Kiev piden evitar el chantaje de Moscú y las amenazas. El Parlamento ucraniano ha emitido una resolución en la que pide a Naciones Unidas y a la Unión Europea frenar las acciones de Moscú. Dicen los diputados ucranianos que van contra su integridad territorial y soberanía. Exigen respeto a los principios y normas reconocidos por el derecho internacional.
El Kremlin niega que vaya a invadir Ucrania, pero se ha negado a comentar cuáles serían las posibles respuestas de Moscú a una negativa de Estados Unidos y la OTAN a sus demandas. El Parlamento ha instado a fortalecer la capacidad de defensa de Ucrania, el desarrollo de sus fuerzas armadas de acuerdo con los estándares de la OTAN. También piden reconocer su perspectiva europea y determinar plazos y modalidades específicas para una mayor integración en la OTAN. En este sentido, ha pedido además fortalecer las sanciones hasta que Moscú detenga por completo su agresión armada y restablezca la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras estatales internacionalmente reconocidas, según difundió